Hola a todas y todos, un saludo aquí desde la Huasteca Potosina, en la maravillosa ciudad de Xilitla, San Luis Potosí. Y la columna de esta semana aquí en el canal del amigo Jesús Escobar, Trotamundos Político, vamos a hablar de registro de personas desaparecidas 2026, unas notas críticas y contextos de un tema que va a ser un poco largo, lo anticipo, pero espero poder resolver muchas dudas, dar muchos detalles de un tema que ha sido bastante controvertido, manoseado, yo digo que en general poco comprendido en muchos sentidos y que trataremos aquí de desglosar. Una nota preliminar es la siguiente, reportando una entrevista que hice con la amiga periodista Alfonsina Ávila, aquí en Guanajuato, sobre este tema. Le dije que la nueva versión de registro de personas desaparecidas en México introduce divisiones que, más que aclarar el fenómeno, podrían distorsionar su dimensión real. Este nuevo esquema no constituye un registro distinto o novedoso, sino una reorganización que segmenta los casos en cuatro categorías, comenzando por separar las desapariciones previas al 2006, por ejemplo. Esta división ignora la continuidad de las desapariciones forzadas en el país. Sobre el resto de los más de 130.000 casos se clasifican en tres grupos: aquellos con algún registro de actividad posterior a la desaparición, otros sin movimientos en bases de datos y un tercer grupo considerado no apto para la búsqueda por falta de información. Asimismo, el grupo sin datos suficientes podría ser relegado, excluido de la búsqueda real. Falta una política integral que acompañe este rediseño del registro, y hay inconsistencias en las cifras de investigaciones abiertas y fallas en los registros oficiales. Este es un poco como un resumen eh, del resto de la columna que viene, pero vamos más a detalle para explicarlo, matizarlo y tratar de sesgar lo menos posible dentro de mis capacidades limitadas el tema en términos ideológicos y de carga que tiene. Justo estoy grabando esta columna cuando empieza a circular la noticia de que el Comité contra las Desapariciones Forzadas, el CED de la ONU, decidió, con base en información fehaciente, corpulenta, sistemática, etcétera, declarar que en ciertas partes de México existen desapariciones forzadas eh, de carácter generalizado o sistemático, por lo cual va a solicitar que se analice el caso de México para brindar apoyo al país ante la Asamblea General de la ONU, movilizando el artículo 34 de la convención que México firmó de la ONU contra las desapariciones forzadas. Entonces es uno de los muchos mecanismos que ya, la verdad, en estos años se han activado. Claro que representa una escalada, representa una llamada de atención muy importante a nivel internacional y no es cualquier cosa. Sin embargo, más que preocuparnos, que también puede ser una respuesta, también el tema debe de motivar a mayores esfuerzos de transparencia, debate sobre las desapariciones, que seguramente son uno de los mayores problemas que aquejan al país y el tema de la violencia en el país. Entonces, con base en las reformas legales a la ley de desaparición del junio pasado, recordemos que antes hubo el caso Teuchitlán, en Jalisco, este campo de reclutamiento, pero también en donde ha habido arrestos humanos, en donde se detenían y mataban a personas de manera masiva. Eh, entonces, bueno, hubo una respuesta ahí, diálogo con una parte del movimiento de los colectivos, de parte de la Secretaría de Gobernación, de la misma presidenta, y la elaboración de cambios legales, ¿no? Ligados también a la curva biométrica, que todavía no está implementada, pero sería parte de las herramientas de búsqueda después. Entonces, con base en estos cambios, el 27 de marzo, en la conferencia matutina, se
explicó algo más, se revisó una actualización del registro de personas desaparecidas y no localizadas y también entró en vigor el 26 de marzo, tras publicación en el Diario Oficial, una nueva versión del protocolo homologado de búsqueda y a la vez también en febrero ya había entrado en vigor un protocolo de alerta nacional de búsqueda y localización. Estos documentos tienen alguna incoherencia señalada por personas especialistas con la misma ley general, sobre todo en lo que vamos a ver después, es decir, la interacción, la interdependencia entre tener carpeta de investigación por desaparición y entrar como parte, como persona víctima en el registro de personas desaparecidas, que son dos mecanismos distintos que en la ley general habían sido de alguna manera separados por varios motivos históricos, como la desconfianza hacia las fiscalías, pero que con estas reformas y estos protocolos nuevos, en parte contradictorios con la ley, pero de todos modos tratan de volver un poco a otro esquema, más que volver, crear otro esquema que en parte, yo digo, tiene sus problemáticas. Vamos a ver, en la mañanera se detalló un total histórico de 394.645 registros de desapariciones, o sea, personas que en algún momento fueron reportadas como no localizadas o desaparecidas. La mayoría, el 66%, han sido localizadas, ya sea porque regresan, ya sea porque la autoridad las encontró o la familia las encontró. Esto desde el 1952, fecha del primer registro. El 34%, 132.524 personas siguen desaparecidas. Y esta es como la cifra de personas desaparecidas en México, ¿no? Sin embargo, luego vemos que se trata un poco de reclasificarla según el tipo de registro, la calidad de datos, hasta la fecha en que fueron incluidas, lo cual no está como tal previsto en la ley. Vamos a ver paso a paso y luego las notas críticas. De entrada sostengo, un primer punto, que el problema de registro y del propio fenómeno de la desaparición de personas, así como otros problemas graves relacionados con este, como el rezago forense, la impunidad, crisis forense, ¿no? Se han vuelto más bien cumulativos, continuos y estructurales desde finales del siglo pasado, incrementándose radicalmente en las últimas 2 décadas. Ante la multiplicación de violencias criminales, estatales, institucionales, empresariales, económicas, en contra de las y los más vulnerables en la sociedad mexicana, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que haya más de 72.100 cuerpos sin identificar en instalaciones, morgues, panteones forenses y municipales, fosas comunes y otros sitios en todo el país, ya no es simplemente una crisis forense, sino una acumulación. Es la incapacidad crónica, más o menos deliberada y desbordada, de rezagos y ocultamientos de responsabilidades que se ha ido acumulando en los servicios forenses y periciales. Lo mismo sucede con las personas desaparecidas y sus registros, o malos registros. Ya en 2017, el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios de Saltillo había publicado un diagnóstico de registro de entonces, que era RNPED, de personas extraviadas y desaparecidas. Una base de datos que terminó de funcionar el 30 de abril del 18 y fue sustituida en 2020 por el actual RNPDNO, es decir, Registro Nacional, Personas Desaparecidas No Localizadas, que a rato deberá de llamarse solo de personas desaparecidas, ya que se quitó la categoría de persona no localizada, lo cual se me hace algo muy atinado en la reforma legal del año pasado. Pero este último, el registro actual, arrastró varios de los defectos y problemas estructurales del antecesor o antecesores, aunque sí representó un avance significativo en su momento y todavía es una herramienta útil, nada más con muchas fallas. Entre 2010 y 2011, incluso antes entonces del otro registro, los datos sobre personas desaparecidas ni existían oficialmente, no eran publicados como tal, eran filtrados por la prensa internacional o funcionarios de seguridad de México, ¿no? Me acuerdo un caso que seguí en 2011 para medios italianos en que justamente ya se decía que
había 16.000 desaparecidos, pero no era cifra oficial, era justamente una filtración. Y de estos 16.000 desaparecidos a principios de 2011, que luego serían bastantes más en cifra oficial, pero 4.000 habían desaparecidos en el triángulo de carreteras de Monterrey, Reynosa, Nuevo Laredo, ¿no? Era ya una situación dramática. Ya eran desapariciones con tolerancia del Estado, porque sucedían en una carretera entre dos casetas de la Policía Federal y de Caminos, ¿no? Entonces, bueno, hablando de desaparición forzada en la época actual, que vamos a ver después de qué se trata esto. Si las autoridades responsables, valga la redundancia, no se hacen realmente responsables y al contrario, de forma deliberada u omisa, irregular o desaseada, llenan mal los registros, no hay sanción ni un equipo gubernamental dedicado a arreglarlos, finalmente esa responsabilidad, como ya sucede en muchos asuntos, recae en los familiares, injustamente cargados con el peso de buscar, investigar, identificar, denunciar y mil tareas más como encontrar justicia. Nota 1, esto es lo preliminar. Eh, Tanto respecto del protocolo como del registro, protocolo de búsqueda y registro de personas desaparecidas, el sistema queda cada vez más vinculado con la existencia de una carpeta de investigación o su apertura. Si bien queda firme la obligación de búsqueda inmediata, es así, para las comisiones de búsquedas de todo el país, cuando reciben noticia de una desaparición, así como para las autoridades ministeriales y otras que reciban un reporte, como la policía o las células municipales de búsqueda, contar con un número de carpeta, una denuncia rendida ante el Ministerio Público, detonará el despliegue más completo de herramientas digitales de búsqueda a través del cruce de bases de datos públicas, también la CURP, entre muchas otras, y privadas, con este registro nacional. O sea, estar en el registro con datos incompletos, sin carpeta, o estar en el registro, digamos, no estar, porque no te ponen si no tienes carpeta, bueno, eso ya va contradiciendo lo que decía la ley general o el espíritu de cuando se creó. De hecho, también a las instituciones de educación superior privada, como la donde trabajo acá en León, Guanajuato, ya fue solicitada con fecha límite al 31 de marzo por parte de SEGOV la interconexión con el fin de ampliar la malla de fuentes informativas sobre personas eventualmente buscadas en el futuro. Eso en sí no me parece mal, hecha salvedad por el hecho de cómo se va a tratar toda esta información que ya las instituciones privadas y públicas tendrán que compartir en tiempo real, ¿no? Todo lo anterior, por un lado, puede ayudar a sistematizar los casos, incluyéndolos también en la recién creada base nacional de carpetas de investigación, que es otra cosa más de la ley del año pasado, y puede ayudar a refrendar responsabilidades y atribuciones de los ministerios públicos para buscar e investigar. Con todo, claro está que si la base de carpetas, como dice la ley también, que ahí tiene otro cortocircuito para mí, solo va a contener las carpetas que se abren por dos delitos, el de desaparición forzada y cometida por particulares, pues estas no va a incluir la mayoría del universo de casos que afectan decenas de miles de personas. Cabe mencionar que no es que antes en la propia ley general del 17 no estuvieran claras o contundentes estas obligaciones, ¿no? Efectivamente, la categoría de persona no localizada ya era bastante residual o marginal. La usaban mucho las fiscalías luego para ocultar casos, pero a los 3 días, si no había ciertos supuestos, a los 3 días ya tenían que abrirla por desaparición, ¿no? Aún así, pero a veces habrían actas circunstanciadas, indagatorias, otras formas no tan contundentes como la carpeta de investigación o la averiguación previa anterior para investigar. Entonces, bueno, está muy bien que ya obligaron a abrir carpeta, pero tendencialmente esa obligación estaba, ¿no? Y sobre todo si eran mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas cuyo contexto de vulnerabilidad o la situación en que se dio pues ya habla de una desaparición contra su voluntad, un delito. Entonces, en la mayoría de los casos también era ya considerado un delito. Eh, pero el incumplimiento y la omisión han primado en estos años y el problema no ha sido la ausencia de la ley, de escrita o de protocolo, sino su aplicación. Por otro lado, el Sistema Nacional de Búsqueda y las comisiones de búsqueda, como encargadas de la búsqueda humanitaria e incondicional de personas, fueron creadas con la ley del 17
implementada luego poco a poco del 18 en adelante, justo con el fin o función de limitar el monopolio en este campo de policías y fiscalías, ineficientes, corruptas, que han obstaculizado y en muchos casos siguen obstaculizando la búsqueda, la investigación y la identificación, ¿no? Entonces, uno de los motivos era justo esta desconfianza generalizada hacia las fiscalías, un sistema de procuración de justicia todavía en manos de muchos gobiernos locales, heredado como sistema represor también desde el siglo XX, ¿no? Eh, no todo es así, no todo quedó como en esa época, pero es un punto que la reforma del Poder Judicial ha caminado y la reforma de las fiscalías todavía no la hay y se había anunciado, ¿no? Eh, también ha habido un modelo, el modelo colombiano, que unos años antes había servido de ejemplo. Había creado, por un lado, una comisión de búsqueda que solo busca, no busca necesariamente culpables o responsables, apoya más a las familias, es la sociedad, digamos, la organización, la institución más cercana, ¿no? De alguna manera, aún con conflictos, pero más cercana a las familias. Y aparte, la fiscalía también busca e investiga el delito. Ahora, en parte el modelo sale modificado, no tanto no solo desde la ley reformada en 2025, sino del conjunto de mecanismos del protocolo homologado de búsqueda nuevo y de registro, digamos, versión 26. Será cada vez más difícil en los hechos que una persona desaparecida esté en el registro y sea buscada mediante cruce masivo o búsqueda generalizada de bases de datos si no cuenta con carpeta. Ya está vinculando más otra vez a la cuestión penal. Resulta complicado e incorrecto, fáctica y metodológicamente asimilar o reducir el fenómeno de las desapariciones a las carpetas. No hay que olvidar que los problemas históricos, las malas prácticas y la distancia entre fiscalías y víctimas indirectas no ha sido y no puede ser borrada de un plumazo con modificaciones legales o por orden presidencial. Orden presidencial o regaño que además no ha sido como tal emitida, pues en todas las presentaciones del sexenio presente y del pasado nunca se ha hecho realmente hincapié en las responsabilidades tremendas de centenares de servidores públicos ineptos, nunca responsabilizados y o peor, coludidos, que año tras año fueron integrando registros, entradas, carpetas, reportes, expedientes, actas circunstanciadas indagatorias o como las quieran llamar, que contenían hartas fallas, errores, imprecisiones, francas bestialidades que imposibilitan su uso hoy como instrumento de localización y de judicialización, o sea, carpetas mal hechas o bien números no integrados o bien registros en el registro nacional pues no suben bien los datos. Pues esto ha pasado y no se les ha dado la responsabilidad a ellos en todas estas conferencias o declaraciones al respecto y no se ha sancionado. En este aspecto hace falta una política integral de sanción, reconfiguración, mejora y reforma del trabajo y estructura de fiscalías, servicios periciales, forenses, así como centros de identificación y la actuación de los MPs. Un mensaje claro y cambios legales, al menos comenzando por las fiscalías especializadas en desaparición y cualquier otra que trate casos relacionados con estas, hubiera completado y dimensionado mejor el alcance de los cambios implementados con este registro 2026. Podríamos llamarle combate y protección pública de la desaparición burocrática, que es una forma de violencia institucional, y a la doble o triple desaparición, que sucede todavía, la de una persona, la de su expediente o carpeta después, de su registro, en el registro nacional, que muchas lo están buscando, muchas familias, ¿no? ¿Dónde está? Porque lo quitaron de registro o nunca estuvo. Y también finalmente la triple desaparición también de su cuerpo y restos para la identificación posterior. Nota número 2. Otro punto, contrario a cómo ha sido presentado también en muchos medios, no hay un nuevo registro, sino una actualización de datos, la reducción de duplicados, una reclasificación o subdivisión de los más de 132.000 registros en una serie de categorías operativas y extralegales, por así decirlo, ¿no? También ha habido una reducción, poco a poco hemos visto cómo no ha crecido mucho últimamente en los últimos meses, porque ha habido esa operación de quitar duplicados y también ha habido esa operación de confirmar localizaciones que preliminarmente, con el censo del sexenio pasado, con otros mecanismos de búsqueda generalizadas, fueron confirmándose y bueno, eso implica un ITER, un camino legal para hacerlo, ¿no? Entonces,
todas estas conferencias sí han sido bastante pedagógicas, pero sesgadas en su forma de exponer. Desde la época del 2023-24, con las parciales o malas explicaciones de lo que fue la búsqueda del censo, también tuvo sus problemáticas en campo para ser realizada y sus distorsiones o errores y poco admitidos, ¿no? También tuvo logros, pero digamos que no se ha en parte respetado también el proceso de los familiares en esa situación, de localizaciones y notificaciones, ¿no? Y también había poca competencia específica en la comisión de búsqueda, o sea, Guadalupe Reyes era una funcionaria hábil en otras tareas, así tanto que era Luisa María Alcalde la que se encargaba de explicar didácticamente los cambios y dar la cara, ¿no? Tanto en aquel entonces, 23, 24, como hoy en el 26, uno de los artífices de los cambios y negociaciones con colectivos y familiares, aunque en realidad solo con una parte de estos colectivos, ha sido Arturo Medina, hoy subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de SEGOV. Es un funcionario que de facto, la verdad, intentó fracturar y sustancialmente dar largas al movimiento de los papás y mamás de Ayotzinapa, ante la falta de avances contundentes sobre verdad, justicia y reparación en el caso de los 43. Y ha sido mantenido como funcionario público. 43 estudiantes desaparecidos en 2014, ya lo sabemos, por el Estado, es decir, servidores públicos en efecto coordinados entre sí en un ataque generalizado a la población y a los estudiantes. Colectivos a la fecha de hoy señalan que actualmente varias personas que acompañan, aún teniendo abierta una carpeta, no se encuentran en el sistema de registro todavía. Ya la página donde van los desaparecidos había registrado más de 250 casos, tan solo una muestra de casos parecidos, ¿no? Entonces, que no funciona del todo o no muy bien esa subida de los datos al registro, aún teniendo la carpeta, ¿no? Entonces, pues ese punto como que no ha sido destacado en las conferencias como un punto crucial, porque sin eso se pierde la confianza en el instrumento de registro, ¿no? Si por omisión del MP, miedo a denunciar, por ejemplo, de las familias debido a autoridades que las amenazan, o poderes criminales, o ignorancia de los mecanismos, ¿no? Por ejemplo, muchas personas no pueden y no quieren denunciar, contar con un número de carpeta. Entonces, ¿qué va a hacer de sus datos en el registro nacional? Y las consecuentes búsquedas mediante este registro, que es la función de registro, no es nada más dar la cifra, sirve para buscar, debería. ¿Van a poder las comisiones de búsqueda cargar al registro información de personas sin carpeta? Entonces, al parecer, esto se está cerrando, en lo que dice el protocolo de búsqueda nuevo. En algunos estados como Guanajuato es posible denunciar y obtener número de carpeta por teléfono o en línea, pero después hay que refrendar la denuncia presencialmente, pero hasta por WhatsApp. Pero en los cambios recientemente presentados a nivel nacional no hay previsión de facilidades de este tipo efectivas para acercar a la ciudadanía a la cultura y a la posibilidad, con confianza y seguridad, de denunciar, de ejercer derecho de denuncia de un delito tan impactante como la desaparición o hacer seguimiento del expediente, que es otro derecho, obtener la carpeta y la participación conjunta. Cuando la amenaza proviene de funcionarios o instituciones, como sucede en muchos municipios, rancherías, colonias, pues de todo Guanajuato, por ejemplo, no se antoja factible vincular única y tajantemente una búsqueda eficaz, plena, con todas las bases de datos y el registro de una persona solo con la carpeta, ¿no? En otras palabras, aún sin denuncia ante MP, todas las herramientas posibles de búsqueda, incluyendo estas de registro, la curva biométrica y otras bases deberían de activarse. Así que hay cierta preocupación al respecto de parte de muchas personas buscadoras o de quienes acompañamos estos procesos. Nota 3. El 27 de marzo, Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo Sistema Nacional de Seguridad Pública, y Arturo Medina Padilla, también ya mencionado funcionario de SEGOP, compartieron la información siguiente. Desde el 18 se sistematizó en el registro que abarca desde mediados del siglo XX hasta la fecha, en el cual el total de personas registradas es 394.645. Localizadas son el 66%. Según la presentación, el 92% del total fue encontrado con vida y 96% no fueron víctimas de delito.
Ahora vamos a ver, entonces el registro actual de personas desaparecidas es 132.534, el 34%. Esto es coherente, la verdad, con lo que venía sucediendo desde que se abrió este registro en 2020. No, no es ninguna novedad, ¿no? La cosa que vamos a comentar, lo que llama la atención es la narrativa según la cual el 96%, esto así no se decía así, de personas localizadas, casi todas, en todos los años del 52 hasta ahora, no fue víctima de delitos, porque no se aclara la metodología para señalarlo. No se dice en dónde es la fuente de esta información. No hay en el registro un rubro en donde podríamos verificarlo, o sea, lo que también en Guanajuato hemos solicitado al registro, que cada caso anonimizado de persona que regresa, que se encontrada con vida, sin vida, diga el motivo de regreso, los actores que intervinieron, fue encontrada por fiscalía, o sea, fue una acción del Estado, o regresó por su propia cuenta, o la familia la encontró, o no, porque cambia mucho saber esto en la efectividad de la política pública y las autoridades, ¿no? En muchos estados no hay registro estatal, no se documenta esto, no hay registro de fosas, como lo dicta la legislación, casi todos los estados no hay registro de fosas, ni federal, y una petición ha sido esta de incluir más datos en el registro sobre cuándo son localizadas las personas. Esto último es polémico, ¿no? Saber si ha habido también algún crimen o fue una autoridad que intervino a apoyar para regresarlo o regresó sola la persona. En muchos casos, especialmente a tratarse de mujeres o menores de edad, mujeres, perdón, se han detectado subregistros de los delitos, cifras negras, dificultado eh, o en peligro de denunciar y registrar lo que realmente ha pasado. Es decir, eh, me refiero a que sí, dice que el 96% no ha habido delito, pero en caso de mujeres, niños, niñas y adolescentes a veces no se detecta, pero sí lo ha habido. No siempre denuncian su pareja o sus padres, ¿no? Por así decirlo. Entonces esta situación no es tan rósea como parece. Nota 4. Un poco en la línea de lo ya realizado en los últimos 3 años por Segov, se dividieron los casos activos en 3 grupos según la calidad de la información dentro del registro, lo cual, siempre es bueno recordarlo, depende tanto de la calidad o la mala calidad, depende de la acumulación de errores, principalmente de las fiscalías, que son las que más meten registros al registro nacional, y las secretarías de gobierno a través de comisiones de búsqueda, que también insertaron una parte de estos datos, pero el 90% depende de las fiscalías. Y también depende de la escasa voluntad y capacidad de corregirlos de los gobiernos estatales y federales en los últimos años, porque ya se sabía que estaba mal. Este diagnóstico se arrastra del registro anterior, incluso, ¿no? Del 2000, anterior al 2018. ¿Qué entonces reporta la Secretaría de Gobernación ahora? Datos insuficientes, 36% del total de los 132.000, 46.742 registros, no cuentan con nombre, sexo o lugar de los hechos, lo que imposibilita la búsqueda. Pero no sabemos los matices. Falta solo un segundo apellido, falta la carpeta de investigación o faltan más datos, porque sí, las autoridades han dicho que a veces solo hay un apodo, entiendo, solo con un apodo y un municipio equivocado no vas a encontrar una persona. Eh, y entonces está en esa categoría, pero hay otras en donde hay más datos, ¿no? Entonces, bueno, al parecer estos como que se quieren sacar un poco narrativamente del registro, responsabilizando luego a las familias para que lo corrijan. Cuando ahí sí hay que buscar responsable por responsable de cada uno de estos 46.742 mal hechos, ¿no? Dos, una categoría con indicios de localización, 31%, 40.308 registros que muestran actividad administrativa posterior a la fecha de desaparición, trámites fiscales, civiles, matrimonios, vacunas, etcétera. Se han confirmado de esta forma que son los que van con esta estrategia de búsqueda generalizada, que solo es una búsqueda, porque hay que potenciar mucho más, no solo los conteos y las bases de datos digitales, etcétera, la interconexión, muy importante, pero la búsqueda en campo, la búsqueda en vida, la búsqueda en territorio, la búsqueda en el extranjero, etcétera, etcétera, y los mecanismos de identificación, es decir, la búsqueda forense,
en fosas comunes, clandestinas, morgues, panteones ministeriales del país. Ahí hay más de 72.000 personas y se ha abandonado esa identificación forense con mecanismos ad hoc o se ha dejado estancada respecto de esta otra estrategia. Vamos a ver qué sigue, no nos damos el beneficio de la duda, pero es al menos una década que llevamos con este diagnóstico, ya es urgente, ya no es algo nuevo, ¿no? Bueno, el 31% de todos los registros entonces muestran actividad posterior. ¿Qué quiere decir? ¿Que no están desaparecidos? No, porque también se ha de entender esto como que los primeros, pues no hay datos suficientes, entonces que las familias lo vuelvan a reponer el registro, cuando la culpa es de un funcionario público que tendría que pagar por ello. Los otros 40.000 se dice, no, bueno, pero después tuvieron algún movimiento, o sí los detectamos, entonces está funcionando esta búsqueda, los vamos a buscar para localizarlos. Sí, puede ser posible que una parte esté así, pero otra no. Puede haber gente reclutada forzadamente o voluntariamente en un principio que ya no puede salirse, o bien reclutada voluntariamente en comunidades donde no hay otra opción, o mujeres voluntariamente llevadas, entre comillas, claro, por sus novios con 15, 20 años de diferencia de edad, luego esclavizadas en la frontera norte, que tienen claramente, se vacunaron o fueron a hacer algún trámite o hasta tienen una cuenta de banco, pero pues no podemos decir que no son personas desaparecidas. De toda la narrativa de la conferencia se llegaba a entender eso, no lo dijeron explícitamente tampoco, pero pues la idea era un poco como que son menos. Y entonces sí, los verdaderos son dos, ¿no? Esta es la narrativa, es una narrativa falsa, pero un poco va por, me parece que fue un poco por ahí. Sin actividad ninguna, el 33%, 43.128 desapariciones activas donde no hay registros posteriores y el estatus permanece sin cambio. O sea, aquí sí hay datos, pero no ha habido movimientos después. Entonces, estos son como los desaparecidos más difíciles, que serían los que parece ser prioridad para buscar, ¿no? En realidad son todos. Es decir, no ha bajado la cifra de desapariciones realmente, ¿no? Del total de registro también, 2.356 de esos 132.000 son del periodo anterior al 2006 y eso lo señalan claramente las autoridades. Y se considera que tienen datos suficientes para la búsqueda. Aunque para fines prácticos tenga utilidad, esta subdivisión, o sea, operativamente puede servir dentro de la comisión de búsqueda, a nivel comunicativo da la idea de que solo serían desaparecidas las personas de las que no hubo ningún registro de actividad, o sea, solo el 33%. Sería importante aclarar que las demás no son inexistentes, sino que probablemente en buena parte sean doblemente víctimas de desaseo o institucional, de desaparecerlas de desaseo de institucional, si de desaparecerlas de registro, capturando mal sus datos. Aquí se les debe de dar mucha prioridad, rastreando quién hizo el mal registro para sancionarlo y restituir la información correcta. Por otro lado, quienes hayan tenido algún movimiento en bases de datos, algún indicio de localización con este método de búsqueda, que recordemos es solo uno de los posibles, no necesariamente esta persona reconstruyó su vida, está escondido y feliz en otro lado. Puede ser también que siga siendo víctima de delitos, privado de libertad parcialmente. Entonces sigue siendo un desaparecido que hay que buscar. Otra vez, la tarea de la autoridad es verificarlo de la manera más fehaciente, pronta y respetuosa posible. Hay muchos casos documentados, justo lo dije, de personas que no vuelven a sus comunidades, están, digamos, desaparecidas, tienen algún registro de actividad, pero fueron a migrar a otro lado y ya no tienen sus documentos completos, etcétera, ¿no? Todo eso tiene que ser prioridad. Nota 5. De lo anterior preocupa que se dividan los casos tajantemente en dos épocas, como la guerra sucia y la guerra al narco. En la primera habría desapariciones forzadas y en la segunda solo del crimen organizado. Esto es incorrecto, la verdad, no tiene ningún sentido. Claro, hay épocas distintas, con términos bastante periodísticos, hasta académicos, utilizados como la guerra al narco, etcétera, pero tienen mucho tinte político y no empatan con la verdadera historia de la desaparición en México. Tienen algo, claro, ¿no? La época de los 70s, 80s, la época del 2010. Estamos de acuerdo que hay diferencias, pero no todas las desapariciones las tienen y hay una continuidad más bien en las épocas, no hay un corte
a una fecha que además es un corte raro, porque la presidencia de Calderón y la declaración de guerra, por ejemplo, comienzan respectivamente el 1 de diciembre y el 11 de diciembre del 2006. Prácticamente se despliegan con sus efectos después del 2007, que es el año con menos homicidios en realidad de México, ¿no? Y sube desde el 2008. Aunque comúnmente hablamos del 2006, la guerra al narco, eh, término y concepto, ya dije, cuestionable en sí, reduce esta complejidad de una época, instaura desequilibrios y regímenes de violencias distintos en parte del país, cuyos efectos se van evidenciando en términos de asesinatos, desapariciones, más armas, atrocidades desde el 2007-2008 y el 2009 sobre todo, ¿no? No es propiamente el 2006 en que cambia la manera en que desaparecen las personas, ¿no? Esto es solo para decir que sin problematizar los recortes de la historia reciente, según lo que se está buscando explicar, en este caso la naturaleza de las desapariciones, la clasificación en donde la queremos clasificar y la participación del Estado en ellas, que es lo fundamental aquí para decir si es forzada o no, pues así se simplifica mucho la realidad, adquiere tintes más políticos que técnicos. En verdad hay centenares de desapariciones forzadas, forzadas con acción del Estado directa o indirecta desde el 2006 en adelante, según la modalidad clásica, ¿no? Directamente del Estado, como en el caso de los 43, no como política sistemática desde el gobierno federal, pero también con funcionarios federales que actúan ahí. O los dos militantes del EPR en Oaxaca en 2007, por citar solo un par de ejemplos que me surgieron inmediatamente. De esto da cuenta el mismo registro, el registro que se está reubicando ahora. También las acciones urgentes abiertas por la ONU en México, que son centenares, es el primero o segundo país del mundo con más acciones urgentes por desapariciones presuntamente forzadas, pues eso lo relatan, además de testimonios, documentaciones de colectivos, de la academia, de acompañantes, ¿no? Entonces son muchísimas antes y después del 2006, forzadas por el Estado, pues por funcionarios directa e indirectamente involucrados. De la misma manera, desde finales de los 90 y primera década del 2000 hay centenares de casos de desapariciones operadas por grupos armados, no directamente por el Estado, paramilitares, criminales privados, ya sea con autorización o apoyo del Estado, como en la contrainsurgencia contra los zapatistas en Chiapas, pueblos de Oaxaca, Guerrero, etcétera, represiones pues, en muchos ámbitos, y también hay desapariciones aparentemente sin participación de aparatos estatales también en esa época, es decir, por el propio crimen organizado, ahora sí, digamos, quizás sin la sospecha de colusión estatal, anteriores al 2006. Es decir, hay una mezcla, ¿no? Antes y después del 2006, eh, con grados distintos de acción estatal, etc. Hoy las llamamos cometidas por particulares, pero existían también en el pasado, ¿no? No, ese año no es el único que marca como que una diferencia, es una época más larga, se entremezclan y bueno, mm, hay cierta prevalencia, probablemente de desapariciones forzadas practicada por funcionarios estatales como estrategia de Estado, sí, en los años 70 y 80, 60, 70, 80, pero no necesariamente eso desapareció, al contrario, siguió, la hubo practicada por el Estado, por lo menos en Chiapas y Oaxaca, en los años 80, 90 y luego ya en 2006, por ejemplo, Oaxaca, documentado. Entonces, para decir que está más complicado, ¿no? Son formas que se van solapando. Aunque fuera para fines didácticos, algo de mención al respecto, habría que decirlo ahí. La narrativa de esta pedagogía que vimos, pues tiene efectos muy concretos sobre cómo entendemos la realidad y actuamos en ella, y más para las personas de instituciones que captan y reciben mensajes que pueden ser de impunidad y señales al respecto, como que hay un corte, de acá en adelante ya no pasa y entonces estás dispensado de dar explicaciones, ¿no? El mensaje que le llega a un funcionario público, por ejemplo. Nota 6, casi la última. El informe de gobierno dice que entre las 43.128 personas desaparecidas, de las que no se tiene ningún dato, solo 3.869, o sea, 2.3%, cuentan con carpeta de investigación, ¿no? De 132.000.
De estas será necesario revisar caso por caso para determinar las circunstancias de la desaparición, dijo Claudia Sheinbaum. Claro que sí, hay que ir carpeta por carpeta y ver el contexto en que desapareció la persona y ver si ese contexto nos permite saber si hay una situación de reclutamiento. Bueno, y muchas más otras cosas, no más que solamente reclutamiento, en realidad. Yo creo que aquí se implementa una base nacional de carpetas de investigación que solo contempla, como al parecer está justo en la reforma legal del año pasado, solo contempla esta base de carpetas que se va a crear, solo los delitos de desaparición. No es suficiente para subsanar la situación de los vacíos. O sea que solo 3% de los registros tienen carpeta, ¿no? Y digo de ser confirmada porque detrás de este dato, que son tan poquitas, podría esconderse un error de la exposición en la mañanera o del conteo. Pues por un lado sabemos del mismo registro en su versión consultable que por lo menos los casos clasificados como víctimas de delitos de desaparición forzada y por particulares son más. Son 951 forzadas, 12.885 por particulares y otras 10.560 delitos vinculados con desaparición de personas. Eso está en el registro. Al parecer, ahí dice que se investiga esos delitos, pero entonces ahí no habría carpeta de investigación. También sabemos, por ejemplo, en Guanajuato sí hay miles de carpetas de investigación abiertas. Serían hasta más que las 3.000 que se dice que hay en todo México. Entonces ahí con ese dato yo tengo ahí un problema. Creo que en realidad son más las carpetas, pero no son por desaparición forzada y por particulares, tal vez, probablemente son por secuestro, por privación ilegal de la libertad, por trata, asesinatos, etcétera, hasta violencia intrafamiliar y así. Eh, esta forma de comunicarlo, o bien el hecho incluso de que fueran tan poquitas las carpetas de todos los delitos o propias de la desaparición, incluso, habla de un problema en la procuración de justicia, ¿no? Entonces yo aquí falta en la comunicación algo, bueno, y entonces, ¿qué vamos a sancionar de los actores anteriores, cómo trabajaron mal? ¿Qué vamos a reformar ahora de las fiscalías? Y ahí hay un vacío. Eh, como política pública integral y participativa. Una nota final, dejo referencia de unos comunicados y notas de organizaciones sociales que los pueden buscar. Hay un hilo del Centro ProDH, hay un comunicado de organizaciones que publicó Serapaz México, lo pueden ver en las cuentas de X respectivas. Hay un comunicado que lo pueden buscar así, contingente contra las desapariciones LGBTTIQ más el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, básicamente, y la Unión y Red Nacional de Búsqueda de Personas, RIA-PD. Bueno, esto era todo por hoy. Disculpen todavía que ha sido muy, muy larga la columna, pero quería yo ir a detalle de todos los elementos y dar seguimiento en este espacio a lo que vaya ocurriendo, lo que vayan precisando las autoridades al respecto, etcétera, ¿no? Porque todavía quedan efectivamente dudas y que yo personalmente, y al menos las y los especialistas que he podido leer o con quien trabajamos, no han podido del todo despejar en la práctica cómo va a ser todo esto. Ojalá sea para bien y les mando un abrazo. Nos vemos en la siguiente.